De la mañana, 15 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Jorge Enrique Ibáñez, vicepresidente de la Corte Constitucional. Magistrado Ibáñez, buenos días. William, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para todos los integrantes de la mesa de trabajo y los respetados y respetables siempre oyentes de este medio. Muy amable, magistrado. Quisiera comenzar esta conversación, magistrado, por el final, lo que dijo el presidente Gustavo Petro sobre estas gravísimas denuncias que se han conocido en las últimas horas de posibles chuzadas, posibles seguimientos a figuras de la oposición, a periodistas y a magistrados. Ya no solo es el caso suyo que ha generado la alerta, sino que incluso los magistrados de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, y posiblemente de la Corte Suprema de Justicia, que esta mañana se van a reunir con el director de inteligencia del gobierno del presidente Gustavo Petro. Dice el presidente que esos son fake news, que esos son cadenas de WhatsApp, que es invento de lo que él ha llamado, en un nuevo insulto a la prensa, a los medios de comunicación del país, la prensa Mossad. ¿Qué responde usted, magistrado, a lo que está diciendo el presidente? William, muchísimas gracias. Pues me va a perdonar, y lo digo con absoluto respeto. Yo como juez y como magistrado en este instante de la Corte Constitucional no puedo dar respuesta de ninguna naturaleza a cualquier opinión o comentario que de manera respetuosa haya hecho el señor presidente de la República. Mi condición de juez y en este caso como magistrado de la Corte Constitucional, yo respeto en primer lugar al señor presidente como jefe de Estado, suprema autoridad administrativa y jefe de gobierno, porque además de acuerdo con la Constitución, él simboliza la unidad nacional. Y todos le debemos un absoluto respeto, comenzando por los jueces, las corporaciones judiciales. Y yo soy respetuoso de esos comentarios que seguramente son el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de libertad de pensamiento, de libertad de opinión. Pero como juez, y en particular cuando tenga que resolver sobre algunos asuntos de esta naturaleza, pues tendré que hacerlo solo en el momento en que me corresponda hacerlo. Nos manifestamos a través de, en relación con esos temas, a través de autos o de sentencias, a través de los cuales, después de revisar los hechos, las consideraciones sobre los mismos o las opiniones o cualquier otro tipo de decisión, sea ella de naturaleza normativa o no, pues tenemos que pronunciarnos sobre el particular. Entonces, sobre esa base, perdóneme, pero no me voy a referir en consecuencia a la opinión del señor presidente de la República. La tengo que respetar y cualquier consideración que haga sobre que alguien quiera hacer sobre el particular le corresponde a los demás, pero no me corresponde a mí como magistrado o juez de la República. Lo entendemos perfectamente, magistrado Ibáñez, pero abstrayéndonos de qué es la figura del presidente, le pregunto yo, ¿eso es chisme? ¿Es cadena de WhatsApp? ¿Es fake news lo de las persecuciones y chuzadas en el caso suyo? Yo he presentado a partir de una serie de situaciones que yo llamé irregulares, una información a consideración de la autoridad máxima de la Corte Constitucional, que es nuestro presidente. La subturno las ha puesto en consideración de la sala plena y de la señora fiscal general de la Nación para que de ahí se verifique si constituyen o no esos hechos, eventualmente o no, unos hechos punibles, y si a partir de ahí se determina quiénes son los presuntos responsables y las condiciones de tiempo y modo y lugar en que se han podido presentar esos presuntos hechos. Yo inclusive no he formulado una denuncia penal sobre el particular porque mi función como juez y como magistrado no consiste en salir a formular denuncias de ninguna naturaleza, sino poner en conocimiento de la correspondiente esos hechos. Existen los hechos conforme a los cuales, a partir de ellos, entonces la autoridad correspondiente adelante las investigaciones a que haya lugar si considera que se debe dictar un auto o una apertura de investigación. Tengo entendido que a partir de mi comunicación del 14 de junio, que fue presentada al señor presidente de la Corte, que narra una serie de hechos que allí están descritos, en primer lugar, y en segundo lugar, que fueron puestos en conocimiento oficial de la señora fiscal general de la Nación, ella dispuso, y así lo ordenó, se iniciara una investigación. Esa investigación avanza. Yo he tenido la oportunidad ya de concurrir a una entrevista en donde he dado detalles de lo que yo considero que fueron esos hechos
para que a su turno sean objeto de investigación, como lo son en este instante, lo mismo que algunos magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho. Y a partir de ahí, en consecuencia, esa investigación que ya está en curso, que está siendo, que es objeto de reserva judicial, pues yo tengo la obligación de respetarla, y a partir de ahí simplemente digo, hay unos hechos que fueron puestos a consideración de la autoridad judicial competente. Sí, doctor Ibáñez, es que antes de que usted le enviara su carta al presidente de la Corte y le enviara también esta información a la Fiscalía General, usted puso un estado en WhatsApp en el que señalaba que este número está siendo intervenido por agencias de inteligencia del Estado, organismos de inteligencia del Estado, y su carta al presidente de la Corte Constitucional es igual de clara. Usted habla de la Dirección Nacional de Inteligencia, usted habla de la UIAF, usted le dijo al presidente de la Corte Constitucional que usted tenía información de que usted, a su equipo y a su señora esposa lo estaban persiguiendo e interceptando organismos de inteligencia del Estado. Y esa es una acusación muy grave. ¿Cuáles son las pruebas detrás? Esas son ya materia de investigación y los elementos probatorios, comenzando por la carta, son objeto de análisis por parte de la Fiscalía General de la Nación. Me va a perdonar, excúseme por favor, pero es mi obligación mantener y garantizar la reserva de una investigación que está en curso, y a partir de ahí, de los elementos probatorios y con base en ellos, la valoración que de los mismos haga la autoridad judicial correspondiente, que en este caso es la Fiscalía General de la Nación. Mi obligación como funcionario público era poner en conocimiento de la autoridad competente esos hechos que no irregulares, y a partir de ahí simplemente se inician las investigaciones. Sí. No puse un estado, sino mandé una comunicación ahí a alguien que me envió un mensaje, y yo simplemente, en respuesta a ese mensaje que me envió, le mandé una respuesta diciendo: este teléfono y este chat o este WhatsApp están en este caso siendo ilegalmente intervenidos, y más con un propósito de prevenir a cualquier persona que me mande alguna comunicación, para que sepa que cualquier momento, ya esa persona en particular que fue quien le puse esa comunicación, para prevenirlo, para que ojalá, si a mí me han intervenido, a esa persona que me manda una comunicación no la intervengan también. Pero no fue un estado, sino es una respuesta, un mensaje que yo mandé. Ahora, que alguien lo haya replicado, que esa persona a quien yo se lo envié lo haya replicado a una o varias personas, es un asunto que no conozco y por lo tanto no lo sé. Sí, magistrado, pero sobre los términos de la comunicación que usted entregó, de la información, ¿se mantiene a pie juntillas en lo que dijo? Es decir, lo que usted considera le están haciendo, esa denuncia o esa comunicación, como usted la llama, ¿no cambia para nada? A partir de esa comunicación, que fue una respuesta a una persona que me envió un mensaje, fue que yo construí o redacté la comunicación que envié a su turno el mismo día, 14 de junio, al señor presidente de la Corte Constitucional. Y ahí digo lo que tenía que decir. Y a su turno, con base en esa comunicación, que fue la que yo le envié al señor presidente, el señor presidente de la Corte puso en conocimiento esa misma comunicación a la señora fiscal, para narrarle, como se hizo y previa lectura de la comunicación en sala plena, a la señora fiscal de esas situaciones que se estaban presentando. Y ella manifestó que a partir de ahí, y se llevó la copia de nuestra comunicación, entonces a partir de ahí adelantaría las indagaciones o las investigaciones a que haya lugar. Esa reunión con la señora fiscal ocurrió el 19 de junio, mi carta es del 14. La reunión en la sala plena ocurrió el 19 de junio, tal y como se confirmó por una comunicación oficial de la Corte el viernes pasado. Y a su turno, el domingo pasado, tengo entendido, se dictó un auto de apertura de investigación, no se dio traslado por parte de ella a fiscales delegados, y ya a partir del lunes hay una investigación en curso. Yo ya concurrí a la Fiscalía a ampliar o a señalar, digamos, a dar más detalles sobre esa situación irregular, a partir de una entrevista que ya tuve con un funcionario investigador, y ya hay una declaración rendida, no una denuncia ni tampoco una ampliación
de la misma, sino una descripción de una situación irregular que permite a su turno ampliarla a través de una entrevista que ya hice el pasado lunes y a su turno unas entrevistas que algunos funcionarios de mi despacho ya hicieron el día de ayer. Pero ya todo eso es objeto de investigación, sobre lo cual lamentablemente yo no puedo opinar. Doctor Ibáñez, hablábamos antes que usted puso una frase demoledora dentro de su carta, de una de esas cartas que envió, en la que dice: yo sé que no va a pasar nada con esta denuncia. Usted lo dice porque en el pasado usted ha puesto denuncias similares, creo que 2 o 3 oportunidades, denuncias con las que no ha pasado nada. ¿Nos puede ampliar o elaborar sobre esas denuncias que usted ha interpuesto? A manera de ejemplo, Darcy, muy buenos días. Pues lastimosamente en mi caso esta situación no es la primera vez que se presenta. Y como es de público conocimiento, por ejemplo, cuando yo estuve de presidente del Tribunal Arbitral de Ruta del Sol, que resolvía una controversia entre Odebrecht y la ANI, por allá por el mes de abril del año 2019, fui objeto de intervenciones en mis comunicaciones y a su turno de seguimientos que adelantaban ciertas personas. Identificamos los vehículos, identificamos las marcas de los vehículos, identificamos al mismo tiempo las placas de los mismos y pudimos determinar que efectivamente había unas operaciones de seguimiento y concluimos que no había una orden de operación, como lo pudimos verificar con las autoridades competentes, que no había una orden de operación contra mí, que no había una orden judicial en relación conmigo y que por lo tanto todo eso era ilegal. Con base en eso, formulé yo unas denuncias porque considerábamos que había unas agencias oficiales que estaban haciendo ello. Lastimosamente esas denuncias se perdieron. Luego me llamaron cuando yo pregunté por el estado de las mismas, y me dijo, aquí no hay denuncia alguna. Volví a formularlas y eso ocurrió, repito, en el mes de abril del año 2019. Las volví a presentar en el mes siguiente, en mayo, y les soy sincero, Darcy y compañeros de trabajo de la mesa, es la hora, hoy, a esta fecha, que sigo esperando a ver si algún día consideran que puedo ampliar esa denuncia. Con lo cual, lastimosamente, pues en ese caso particular y concreto no pasó nada. Pero a mí no me preocupa esa situación, porque de todas maneras yo seguí cumpliendo con mis funciones de manera objetiva, de manera imparcial, de manera transparente. Ese tipo de situaciones a uno no le pueden crear ni siquiera temor y mucho menos lo puede afectar en su condición de juez. En esa época yo era árbitro y por lo tanto administraba justicia para resolver una controversia. Y ese tipo de situaciones, prevenciones o presiones para que uno pueda cumplir de manera transparente, imparcial y objetiva la función de administrar justicia. Y eso fue lo que sucedió. Ahora, que hayan investigado otra serie de situaciones posteriores, pues la verdad es que, pues lastimosamente, en esos temas no ocurrió nada. Hoy yo puse en conocimiento del señor presidente y advertí esa misma situación para que tenga conocimiento él. Él consideró que era pertinente ponerlas en el conocimiento de la señora fiscal. La señora fiscal a su turno nos dijo en la sala plena que confiemos en las instituciones. Yo pertenezco a una institución como la Corte Constitucional y cada vez que le pedimos a la comunidad que confíe en las instituciones como la Corte Constitucional, me obliga también a la opinión pública y a través de ustedes, los distintos respetuosos medios de comunicación, confiemos en la Fiscalía General de la Nación para que esta vez sí, ojalá, haya una investigación que de manera oportuna y concluyente determine qué fue lo que ocurrió. ¿Usted tiene confianza, magistrado Ibáñez, en la fiscal, en que esto sí va a llegar a algún tipo de conclusión? Es mi obligación confiar en las instituciones. Yo confío en la rama judicial, confío en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo de Estado, confío en la Comisión de Disciplina Judicial, en el Consejo Superior de la Judicatura y confío en la Fiscalía General de la Nación, que cumplen sus funciones. Y esa es una confianza que yo le traslado también a la ciudadanía. Confiemos que en Colombia opera una rama judicial, que en Colombia, frente a las dificultades por las que se puede atravesar en cualquier momento de distinta naturaleza, imperan las instituciones, impera el orden jurídico, se mantiene el orden constitucional, Estado de Derecho. Y los jueces, y en el caso de los investigadores que adelantan las que corresponden a la Fiscalía General de la Nación, pues tenemos que darle la tranquilidad a la ciudadanía para que crean, respeten y mantengan la confianza legítima en las instituciones.
Doctor Ibáñez, usted ha tenido unas decisiones, unas ponencias y unos votos en la Corte, pues importantes, que han tenido unas repercusiones, uno podría decir que negativas para el gobierno. Sus ponencias sobre la deducibilidad de la regalía, sobre la paz total, sus votos en esos temas que han afectado obviamente decisiones previas del gobierno. La información que usted tiene y lo que usted cree es que estas supuestas chuzadas y seguimientos se deben a esas posiciones suyas. Pues esos son los temas que son objeto de investigación, pero aprovecho para señalarle lo siguiente. En las acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, los procesos son públicos, las acciones son públicas, el proceso es de público conocimiento, todo el mundo puede tener acceso a través del portal de la Corte Constitucional acerca del contenido de una demanda, de las intervenciones oficiales, de las intervenciones ciudadanas, de las intervenciones de los expertos y del concepto del Ministerio Público, o en este caso del Procurador General de la Nación, y a partir de ello un magistrado que tiene a su cargo sustanciar el proceso, elabora un proyecto de ponencia o una ponencia que es un proyecto de decisión que somete a consideración de sus compañeros. La decisión que se adopta es una decisión de la sala plena y es el producto de un trabajo colaborativo y colectivo, en donde uno simplemente traduce en la sentencia que finalmente se profiere la voluntad de la corporación. Termina uno siendo primero un sustanciador, luego un ponente y finalmente un relator. Y el relator debe decir lo que la sala plena, que es el juez de constitucionalidad, después de la reflexión, con base en lo que se analiza, adopta una decisión. Si uno no estuviera de acuerdo con ella, pues salva el voto. O si está parcialmente de acuerdo con ella, hace salvamento parcial de voto. O si considera que hay un matiz con el cual uno no puede estar de acuerdo, aclara el voto. Pero la decisión es de la Corte. Y en este caso, yo no he tomado ninguna decisión de manera particular y concreta. Las ha tomado la corporación, la Corte Constitucional. Y las ha tomado de derecho, como lo ha hecho siempre la Corte Constitucional en todos los momentos. Desde que existe esta Corte Constitucional a partir de febrero de 1992, no ha hecho sino a través de sus distintos magistrados, de las distintas cohortes que la corporación ha tenido, cumplir de manera fidedigna con la misión que a la Corte Constitucional se le confió, que no es otra que la integridad y la supremacía de la Constitución política. Y algunas de esas decisiones han generado en su momento distintas dificultades o son objeto de observaciones. Pasó con la primera cohorte del año 93 al 2000, pasó después con la segunda cohorte del 2000 al 2009, 2008-2009, y a su turno con otras decisiones que se han adoptado en todas las épocas. Es normal que eso ocurra, es normal que se presenten discusiones acerca de las decisiones que se adoptan y que es normal que alguien diga, pues es que este es el ponente y entonces pudo tener esta orientación. Todo forma parte del ejercicio democrático y del ejercicio ordinario y público cuando se está ejerciendo una función que al mismo tiempo constituye una potestad consistente en administrar justicia. Y tenemos que ser respetuosos de eso. Y eso es lo que ha ocurrido. Aquí yo creo que puede que alguien no quede satisfecho con una decisión que no es mía, sino es de la corporación, y que a su turno puede criticarla, está en su derecho de hacerlo. Todos debemos respetar esas decisiones, pero en todo caso debemos respetar las decisiones y con mayor razón tratándose de decisiones judiciales, como respetamos íntegramente las decisiones legislativas, las decisiones administrativas o las decisiones de los órganos de control o las demás decisiones de las demás autoridades públicas. Y solo cuando nos corresponde ejercer, como nos corresponde a la Corte Constitucional, el control de constitucionalidad, pues además de respetar la decisión, si tenemos que declararla inexequible y retirarla del ordenamiento jurídico, como ha sucedido en muchos eventos, o mantenerla por tiempo determinado, o mantenerla con un condicionamiento, pues ese es el trabajo de la Corte Constitucional y ese es el mismo trabajo que hacen todos los tribunales constitucionales del mundo, en todos los estados donde existe Estado de Derecho y donde hay un guardián de la Constitución, como sucede con la Suprema Corte de los Estados Unidos, como sucede con el Tribunal Federal Alemán o el Tribunal Constitucional Español, como sucede en todas las cortes constitucionales que operan actualmente en América Latina. Por fortuna, sí. Y permítame decirlo esto último, el trabajo que desempeña la Corte Constitucional es un referente mundial hoy en todas partes y por eso esta Corte Constitucional es de un absoluto respeto por parte de los demás tribunales constitucionales del mundo.
Doctor Ibáñez, lo saluda Juan Carlos Iragorri. En los próximos meses hay que elegir a varios magistrados de la Corte Constitucional y por eso algunas voces en Colombia, algunos dirigentes políticos y además varios analistas han señalado que en ese escenario el presidente Gustavo Petro podría llegar a conseguir mayorías dentro del número de magistrados, del número de jueces que integran ese alto tribunal. ¿Eso es verdad? ¿Eso puede pasar? Pues yo lo que le puedo decir, doctor Iragorri, es que hay unos mecanismos de postulación para pertenecer a este tipo de corporaciones. Cualquier abogado que cumpla los requisitos que la Constitución y la ley estatutaria de la Administración de Justicia establecen puede presentarse para ser candidatizado por los que pueden postular o hacer o elaborar las ternas para que el Senado de la República, en su leal saber y entender, elijan a los que tienen que estar en la Corte Constitucional. Para lo cual, por ejemplo, habrá próximamente una convocatoria, creo que ya está en curso una convocatoria que adelantó ya o determinó el Consejo de Estado. Habrá una convocatoria pública más adelante para que haya también una confección de las ternas por parte de la Corte Suprema de Justicia, el año entrante seguramente, y hay un mecanismo de selección que puede disponer el señor presidente de la República, a quien también le corresponde, de acuerdo con la Constitución, nominar a un candidato para ocupar el cargo de la Corte Constitucional el año entrante. Sí. Porque por la Corte Suprema de Justicia nomina siempre tres ternas, la presenta tres ternas, el Consejo de Estado tres y el Gobierno tres, y en la medida en que se van presentando las vacantes, se van sustituyendo esos cargos o se van eligiendo a los reemplazos en esos cargos dependiendo de quién hizo la nominación. Entonces, hay un proceso que me parece que es muy puro, muy limpio. Yo soy consciente de que, por ejemplo, en mi caso así ocurrió y por lo tanto yo creo que hay que tener confianza. Uno, en el proceso de convocatoria y de selección que hacen cada una de las corporaciones judiciales para integrar esas ternas, en este caso el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. E inclusive hay que tener la confianza necesaria en la confección de esas ternas, de la terna que le corresponde al señor presidente de la República, por una parte, y por la otra hay que tener la confianza también, como debe tenerse la confianza en el sistema democrático y en el principio democrático, en la decisión que finalmente, democráticamente, le corresponde adoptar al Senado de la República con base en esas ternas que se le presenten a su consideración. Claro. Eso es lo que dice la Constitución y no puedo poder señalar nada más de quién está detrás de eso. Una cosita más, doctor Ibáñez, lo que pasa es que, mire, entrevistamos al jefe de esa oficina que usted señala dentro de su carta como la que podría estar haciendo carpetas contra periodistas. Es como una supraoficina de comunicaciones de Palacio dirigida por un señor que se llama René Guarín. Y lo entrevistamos y él nos dice que él era amigo suyo, que se conocieron y que incluso él tiene un libro dedicado por usted a él y que pues han tenido encuentros y en fin. ¿Qué opinión tiene usted de él? ¿Es cierto que se conocen, que existe esta historia? ¿Por qué piensa usted que él podría estar detrás de una oficina dedicada a hacer seguimientos, carpetas? En la comunicación que yo radiqué en la Corte Constitucional el 14 de junio, dirigida al señor presidente, yo no hago mención alguna a nombres de ninguna naturaleza. Pero sí señalo algunas, la oficina de prensa u otras oficinas. Lo que sucede es que posteriormente ustedes han tenido la oportunidad de verificar quiénes ocupan unos cargos en algunas dependencias públicas y allí encontraron que está, por ejemplo, el señor al que usted se refiere. Y yo lo conocí, porque bueno, tal vez Darcy sabe que yo he hecho unas investigaciones muy importantes en relación con los hechos que ocurrieron hace 39 años, y ya se van a cumplir en el Palacio de Justicia, y en particular en la Corte Suprema de Justicia. Y ahí se presentaban unas situaciones de las cuales él es víctima porque allí falleció una hermana suya. Yo hice algunas investigaciones porque alguna vez tuve que intervenir sobre ese tema en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estuve presto a intervenir inclusive en la Corte Interamericana. Finalmente no fui yo el agente del Estado para hacerlo. A su turno yo he hecho unas investigaciones que culminaron con un libro que se llama Justicia Transicional y Comisiones de la Verdad,
y me refiero en él a la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia, y está reseñado en una publicación que tiene 2 ediciones y está en preparación una tercera, y a partir de ahí, en alguna oportunidad, pues yo me entrevisté en mi casa de estudio. Yo no tengo oficina particular, pero sí una casa de estudio de trabajo. Me entrevisté con el señor René Guarín, a quien yo le tengo un profundo respeto, y justamente le entregué una copia de mi libro de Justicia Transicional y Comisiones de la Verdad, porque él es un investigador en esos temas. E inclusive lo insté a que siguiéramos colaborándonos en las investigaciones, porque en esos temas, y en particular en el caso del Palacio, que se requiere algún día conocer toda la verdad, no solamente la verdad judicial, sino, y sobre lo cual ya hay unas decisiones muy importantes que han adoptado los jueces en distintos escenarios, tanto de la justicia ordinaria como de la justicia contencioso administrativa, e inclusive a una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero todavía nos hace falta conocer muchos aspectos que permitan saber con exactitud cuál es la verdad histórica de la toma y de la recuperación de una institución, de una sede emblemática como es el Palacio de Justicia. Y él lo ha venido haciendo, o lo iba haciendo, y por eso en esa oportunidad me entrevisté en una sola ocasión y tuve la oportunidad de entregarle con el respeto debido que yo le profeso a todo el que se dedica a la investigación. Yo soy ante todo un investigador. Antes de ser juez me dedicaba a la investigación jurídica en materia constitucional, en materia administrativa, contencioso administrativa y en materia económica. Ante todo yo soy un docente, un académico y sobre todo un investigador. No soy un historiador formado, pero yo soy un historiador que me he formado. Para eso formo parte de la Academia Boyacense de Historia, a manera de ejemplo, y buena parte de mis escritos se refieren a la historia de instituciones o a historias de distintos acontecimientos que han ocurrido en Colombia, razón por la cual esa es mi admiración que yo tengo con el señor René Guarín, y esa es la única oportunidad en que me vi, y por eso tuve la oportunidad de entregarle ese libro, y aspiro que lo haya apreciado intensamente y ojalá le sea útil para cualquier finalidad jurídica. Es el personaje de una de las noticias más importantes del día en Colombia, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, vicepresidente de la Corte Constitucional, que cree que el gobierno lo está chuzando. Magistrado, muchas gracias. Esos temas son objeto de investigación. Esperemos que nos dice la Fiscalía. Muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo para todos. Muy amable. 9:41.